Hola, buenas tardes. Estamos asegurándonos de que el audio funcione. Perfecto para que comencemos. Sí. Perfecto. Bueno, yo soy Camila Gotelli de Hospital Digital, enfermera, y vamos a dar inicio a la primera jornada de capacitaciones para la red de urgencias y también de APS, organizada por la SOCHIMU en conjunto con el Ministerio de Salud a través de Hospital Digital. El día de hoy tenemos al doctor Yuk Ramon Kong, quien es médico urgenciólogo y directivo de la SOCHIMU, y nos va a presentar hoy día el tema de manejo en urgencias del paciente sospechoso de COVID-19 y sus criterios de ingreso. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y también al doctor, que hoy día nos va a exponer una clase muy interesante, ya que todos como profesionales de la salud debemos estar informados en esta contingencia nacional que estamos viviendo en lo que respecta a salud pública. Bien, primero que todo, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a nombre de la SOCHIMU, Sociedad Chilena de Medicina Urgencia, que hemos estado participando activamente en las distintas campañas, en asesoría, junto al Colegio Médico y junto al MinSal, tratando de llevar información y ciencia a la discusión, intentándolo desde el punto de vista de nosotros que estamos en la primera línea de trabajo, tanto en urgencias hospitalarias como primarias, y el mensaje ahora apunta fundamentalmente a aquellos médicos que están en esa función, que están recibiendo los casos sospechosos y que tenemos que tener y vamos a entregar, digamos, una dirección para tratar de hacer esto de manera más correcta, expedita y evitar mayor cantidad de contagio. Primero que todo, la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia y yo no tenemos conflictos de interés con ninguna entidad privada. Y para poner en contexto, hoy día mismo el presidente de la República ha corroborado alguna información, entre ellos que en el mundo ya tenemos 180.000 casos comprobados de COVID-19, llevamos 7.400 muertos, y en Chile tenemos al día de hoy 238 casos totales, de los cuales solo hay 8 pacientes en UPC, y aún no tenemos muertos. Esto tiene mucha relación con el comportamiento de la enfermedad, ya que se espera que para la semana que viene empecemos a ver decesos y más pacientes críticos, ¿cierto? Hoy día mismo, mientras estaba camino a presentar, el presidente anunció este estado de excepción constitucional de catástrofe, que es relevante para nosotros como manejo médico entender las circunstancias país, porque esto va a cambiar el enfrentamiento, la manera de desplazamiento y el tipo de flujo, los aislamientos y todo lo que conlleva nuestra parte desde el punto de vista profesional. Entre las cosas que se destacan en los puntos y el comunicado que dio el presidente, fundamentalmente está que se van a limitar el libre circulamiento de las personas, van a haber cuidado con los traslados, van a haber garantía de las cadenas de producción, van a haber protección de las fronteras, entre otras cosas, y estamos a la espera nosotros de lo que hemos venido planteando a través del Colegio Médico, del lockdown, que fundamentalmente es el cierre del comercio y mantener solamente los servicios estrictamente necesarios, como los servicios hospitalarios, como los servicios de salud, no solo hospitalarios, sino primarios, y las cadenas de abastecimiento, las fuerzas de orden y las militares, que en este caso van a prestar servicio por los próximos 90 días, a comenzar en la madrugada del día de mañana, a las 00 horas. Bien, partiendo, van saliendo dudas, ya que las fases que han ido avanzando esta enfermedad han ocurrido de manera muy rápida. Hemos pasado de casos controlados con trazabilidad a estar en fase 4, en donde la trazabilidad se ha perdido. Sin embargo, la definición de casos sospecha y contacto aquí es clave, y en ese sentido, lo primero que tenemos que saber es quiénes son sospechas y quiénes son contactos. Hasta el día de hoy, los casos sospechas siguen siendo aquellos que hayan tenido viajes en los últimos 15 días a los lugares destinados como de alto riesgo, entre los que se encuentran fundamentalmente el día de hoy Italia, España, Francia, también del Medio Oriente como Irán, Corea, China, y en Sudamérica los que nos están ganando en casos al día de hoy es Brasil, y a su vez Estados Unidos no está dentro del plan MinSal, pero ya ha declarado estado de catástrofe y tiene muchísimos casos, por lo cual no deja de ser considerable también incluirlo dentro de los países de riesgo. En los casos contacto son dirigidamente quienes viven y conviven con estos casos sospechas bajo el mismo techo o que han compartido actividades laborales, o en los casos que se han suscitado por la prensa, por ejemplo, de viaje en avión, son hasta 2 filas adelante y 2 filas atrás los que se han considerado contactos directos. Esto es por el radio de que puede alcanzar el virus.
que se ha determinado hasta un radio de 2 metros o hasta 4 metros si es que se aeroliza, pero en el fondo esa ha sido la definición actual. Entender que las definiciones y planes de acción van a ser dinámicos. Lo que yo estoy hablando hoy día puede cambiar mañana, y esto es de acuerdo a lo que se vaya planteando desde el gobierno y lo que nosotros hemos ido también asesorando desde el punto de vista científico. ¿Quiénes deben consultar? Y aquí ya partimos en la duda básica que se plantean todas las personas que me comentan por redes sociales, que nos comentan los colegas, los familiares. Fundamentalmente, y esto está en la página del MinSal, todos pueden llegar a ella de manera sencilla, plantea que hay 3 síntomas cardinales, y estos son fiebre alta, sobre 38 grados, paciente con tos y paciente con dificultad para respirar, con síntomas distintos a un resfriado. Es importante que teniendo estos 3 síntomas el paciente debe acudir al médico, porque como les reitero, hoy día la trazabilidad se ha perdido y inicialmente era muy fácil reconocer desde dónde venía, de dónde había viajado, si había tenido contacto, pero hoy con la cantidad de casos y en fase 4 es mucho más difícil, por lo tanto se recomienda acudir al médico. Sin embargo, desde el punto de vista, desde la urgencia, y es quienes deben acudir a urgencia, son fundamentalmente aquellos que estén con sintomatología por sobre la leve, vale decir, dificultad respiratoria, requerimientos de oxígeno y descompensación de alguna patología de base. Estas 3 características son las que nosotros consideramos desde el punto de vista de medicina de urgencia, país, que debiesen acudir a urgencia. Los otros tenemos que idear la manera de que sean o a través de APS o consulta para no sobrepoblar los servicios de urgencia que hoy se encuentran a capacidad máxima, colapsados y sufriendo hacinamiento en sus salas de espera, producto de la incertidumbre que se ha generado en la población al querer recurrir por síntomas, por muy leves que sean. Y en este contexto, nosotros estamos enfrentando el movimiento de población de manera muy agrupada y de golpe a las urgencias, se han denominado oleadas. Y estas oleadas fundamentalmente van a llegar al servicio de urgencia de manera desordenada, sin medidas necesariamente de protección, sin mascarilla, sin las medidas de contacto, se nos van a presentar de manera espontánea. Y aquí es donde nosotros, desde el punto de vista de la emergenciología, hemos planteado una redistribución de flujos desde el comienzo. Y esto vale decir, se presenta un paciente a la admisión con sintomatología respiratoria e inmediatamente cada servicio del país, ya sea primario o hospitalario, por de baja o alta complejidad que este tenga, debe tener divididos los flujos. Y esto es clave, y en esto quiero ser enfático. Dividir los flujos implica que todo paciente respiratorio debe tener un flujo distinto de circulación que el resto de los pacientes que se van a seguir presentando. Entendemos que van a seguir habiendo patologías no COVID o no respiratorias. Vamos a seguir teniendo pacientes quirúrgicos, pacientes gastroenterológicos, neurológicos, cardíacos, coronarios, neurológicos. Todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer desde el punto de vista organizacional de la urgencia es dividir los flujos. Y esto va a depender de cada realidad nacional, porque en este minuto estamos comunicándonos con médicos generales de zona, médicos en todo Chile, en distintos lugares, que no van a tener una capacidad gigantesca de poder dividir la urgencia, de abrir una segunda urgencia. Lo que aquí hay que hacer es, fundamentalmente, y una de las políticas que se ha tomado en los centros más grandes, es cerrar centros de consulta electiva y utilizar estos centros de consulta electiva aledaños a la urgencia como vía de paciente respiratorio. Eso es en una primera instancia que lo óptimo sería que comenzara desde la admisión, ni siquiera desde el triage. El paciente se presenta a admisión, ojalá una admisión que haya un clínico o que sea un triage asociado a la admisión, en donde se le pueda entregar una mascarilla a ese paciente y se le diga, usted por qué consulta, por tal y cual, y el triage inmediatamente, ya con esa mascarilla, sea capaz de derivar, ¿cierto? Entendiendo de que es difícil el planteamiento de un triage en admisión en todos los lugares, pero sí es posible hacerlo de manera continua, y desde que la admisión se entregue una mascarilla de manera profiláctica a estos pacientes respiratorios, y luego derivar a través del triage a la unidad donde más corresponda, porque también vamos a tener pacientes graves respiratorios, y ellos va a ser muy difícil que hagan este flujo externo sin que pasen al box de reanimación, por ejemplo, si viene una falla catastrófica. En esos casos hay que abordarlo de acuerdo a su gravedad. Lo que yo planteo inicialmente es de acuerdo a su sintomatología inicial, para separar flujos, ¿sí? Bien, hecho el hincapié en este punto, que es clave, es importante, a su vez, tener personal exclusivo para estos pacientes que están separados por su patología respiratoria. Y aquí, estos profesionales, ya sean enfermeros, técnicos
o médicos debiesen tener exclusiva dedicación a pacientes respiratorios, porque ellos son altamente potenciales portadores de COVID o contagios de COVID posterior a la atención, indiferente de que nosotros tomemos todas las precauciones. Nosotros sabemos y tenemos, a lo que me voy a referir más adelante, cuáles son las precauciones que nosotros podemos tener en términos de elementos de protección personal, pero no son en un 100% efectivas. También está el factor humano, también está el factor múltiple paciente y otros factores que no vamos a poder manejar. Por lo tanto, sería óptimo y lo que nosotros recomendamos es que haya flujo para pacientes respiratorios diferenciados y médicos y profesionales para este grupo de pacientes exclusivamente, ¿sí? Ha habido otra estrategia, por ejemplo, en Reino Unido, en donde se han definido turnos de manera continua y no de recambio diario, cosa de que todos ellos sean considerados al final de una semana o 2 semanas, dependiendo de los turnos, como en cuarentena se sacan y entra un turno nuevo. Porque en el momento en que se empiezan a cruzar los médicos de turno, basta uno que se infecte para que todos los médicos que él estuvo trabajando durante esa semana sean considerados casos y todos van a tener que ser aislados, lo cual podría ser una catástrofe en la urgencia y tener que incluso llegar a cerrar. Así que es la clave fundamental el diferir los pacientes y el diferir las funciones, ¿sí? Esto obviamente bajo el principio del aislamiento, que hoy por hoy es la clave en la contención y en el manejo de la pandemia que estamos viviendo. Bien, ahora, la segunda pregunta que es bastante frecuente es ¿a quiénes vamos a tomar el examen específico de coronavirus que se llama PCR? ¿Sí? ¿A quiénes? Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy claro porque ha llegado mucha gente que por miedo a, por sospecha a, por conocer a alguien que se infectó, nos solicita el examen. Este examen no es finito, existen dosis y existen números de exámenes que van a ser en algún minuto escasas. En este minuto tenemos la suficiente capacidad de diagnosticar y por lo tanto tenemos que tener claridad en quiénes. ¿Cuáles son estos? Fundamentalmente, seguimos con la definición de paciente sospecha, paciente sintomático respiratorio que tiene antecedentes de sospecha o contacto, definitivamente debe tener un examen de coronavirus. Ese es un paciente que es clave. Por otro lado, están todos los pacientes respiratorios graves. También debe estar ahora dentro de nuestro pool de exámenes, así como hemos aplicado el FILMARRAY, antígeno urinario o lo que tenga cada uno de sus centros, incluir la PCR para coronavirus. Eso es sin lugar a dudas. ¿En qué pasa con los pacientes asintomáticos de contactos o que son contactos y no tienen síntomas? A ellos no se les debe practicar el examen porque son asintomáticos. Lo que sí corresponde es que estos hagan el mismo aislamiento que están haciendo los casos sospecha. En resumen, caso sospecha y caso contacto debe llevar aislamiento per se por 15 días. Caso sintomático se debe estudiar con PCR. Y aquí yo planteo dos preguntas. La primera es, ¿qué sucede en casos remotos? ¿Qué pasa en los colegas que están trabajando en lugares no cercanos a hospitales de base, que están trabajando en Futaleufú, en Vipiri, en Isla de Pascua o en otros lugares en donde no es posible realizar inmediatamente el PCR y deben derivar al hospital de base para simplemente realizar el examen en pacientes leves? Nuestra recomendación es que busquemos la manera de copiar cosas que ya se han hecho efectivamente en Francia, por ejemplo, o en Corea, que han sido muy hábiles en contener la pandemia, es fundamentalmente poder tomar el examen, que es un simple hisopado nasofaringeo en 2 tórulas, que se puede guardar, y eso enviar a un centro donde finalmente se procese. Pero aquí lo que prima es evitar movilizar pacientes posibles contagiados en todo lo que significa llevarlo a un centro de referencia y traerlo de vuelta. Se expone el personal de la ambulancia, se expone el personal del hospital que lo recibe, y todo esto pudiese ser evitado si solo mandamos la muestra. Por lo tanto, nos parece, y como recomendación Xochimilco, es tratar de utilizar de mejor manera los centros satélites, fundamentalmente en la toma de muestras, y ese paciente que se la toma la muestra va inmediatamente aislado, por lo pronto, hasta tener el resultado, ¿sí? Y aquí nosotros no estamos innovando, no estamos creando una ciencia de genio, sino que estamos viendo los resultados que han tenido distintas estrategias. Y hay 2 casos claros, un caso es Corea, el otro caso es Italia. Italia, como sabemos, ha tenido una de las peores catástrofes. Al día de hoy había más de 2.500 muertos y
Esto es porque no han sido capaces de controlarlo y porque en un minuto se dejó de estudiar de manera rápida y de finalmente identificar quiénes eran estos pacientes positivos. La diferencia es que Corea hizo todo lo contrario y rápidamente, en vez de utilizar medidas de mitigación, utilizó medidas de aislamiento. Y fue inmediatamente donde los pacientes a los autos, a las casas, pacientes sintomáticos, se caracterizaba, daba positivo y se aislaba de manera estricta. Eso fue lo que logró contener y finalmente dar este aplanamiento de la curva, que podemos referirnos más adelante, o sea, que la cantidad de casos PIC sean menos y que por lo tanto los muertos sean menos. Esto es lo que permitió el simple hecho de hacer screening con PCR a pacientes sintomáticos y no asignándolos en hospitales, como hoy día ocurre. De hecho, nuestra indicación es, en lo posible y en la premura, tener lugares dentro de los propios hospitales, ya sean tiendas de campaña, lugares de aislamiento, o como yo les dije, al sacar el flujo de la urgencia, en ese lugar hacer las tomas de PCR y no en todos los lugares, porque si no vamos a mezclar pacientes posibles con pacientes que no tienen relación con ellos y vamos a seguir expandiendo el contagio, ¿no es cierto? Así que es clave entonces aislarlos y estudiarlos de la manera, ojalá, más rápida posible. Entonces, una vez tomado este examen de coronavirus, ¿qué hago yo como médico? ¿Qué hago yo como personal de salud con este paciente? Y esto va a depender directamente de la clínica. Si al paciente se le toma el examen y está leve, este paciente inmediatamente se va con las medidas de precaución a su domicilio, a cumplir el aislamiento y será confirmado por vía telefónica si es que es o no positivo. Indiferente de que es o no positivo, el paciente debe cumplir desde el comienzo del aislamiento, ¿cierto? Eso es clave. Se toma examen, paciente leve, se aísla ahora en su domicilio. Luego vamos a hablar de las estrategias en escala, que puede ser en algún minuto llegar a aislarlo en hospitales de baja complejidad dentro de la misma red, en donde estos pudiesen ser destinados a confinar estos pacientes, viendo que hemos tenido un comportamiento poblacional bastante malo, en donde se ha roto el aislamiento y los pacientes han salido, se han ido de viaje, de carrete, a hacer vida social y se ha contaminado, contagiado a más gente. Esto está en veremos y puede ser un siguiente paso. El estado de sitio confirmado hoy día por el presidente va en esa misma línea, en cerrar las libertades personales, producto de que no hemos sido capaces de entender el riesgo que estamos poniendo a la población y a nuestras personas más enfermas y más viejas, ¿sí? En el caso, eso es para los casos sospecha. En el caso de los contactos que yo definí inicialmente, o que el MinSal define definitivamente, en términos de el caso contacto, quien vive, convive con esta persona, trabaja con esta persona, viajó con esta persona, debe guardar el mismo aislamiento por lo menos por 15 días. Si no es sintomático, como dije previamente, no requiere el examen. Por lo tanto, no vayan a buscar el examen a los hospitales, a los distintos lugares, porque ustedes son sospecha, o sea, son contacto, pero no tienen sintomatología. Basta con el aislamiento, ¿sí? Y esta medida ha sido efectiva, por ejemplo, en Suecia y en otros lugares. Para darle un ejemplo, en Suecia, los pacientes de 10 y 60 años, desde un comienzo, que fueran sospechas, se aislaban en sus domicilios y no se les practicaba el examen, porque sabían que el aislamiento era efectivo y porque la gente lo cumplía. Pero eso es cultural. Si ellos son capaces de hacerlo, perfecto. Nosotros ya vimos que no somos capaces, por lo tanto, tuvimos que tomar medidas rígidas. Y en este sentido, se justifica desde el punto de vista médico lo que se ha declarado en el estado de excepción, ¿cierto? Por último, caso contacto que presente síntomas, o sea, se infectó uno, tengo un contacto que vive con él, y resulta que ahora este sí presenta síntomas, bueno, ya no es caso contacto, ahora es caso sospecha. Y este caso sospecha sí debe ser estudiado. ¿Me explico? Reitero, caso sospecha, aquel que ya tiene el diagnóstico, contamina a otra persona, contagia, y al contagiarse este tiene síntomas, este ahora es caso sospecha, y los que están alrededor de ellos son contactos, ¿sí? En términos estrictos, mientras eso no sucede, si hay un caso sospecha y hay un caso contacto, los contactos del contacto no son de riesgo. Llega solo hasta el contacto directo, ¿sí? Eso es clave. Bien, ahora otro enfrentamiento que nosotros nos vemos en los servicios de urgencia y que ustedes van a ver en sus consultas es que, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes que se van a las casas y requieren licencia médica? Es una de las interrogantes que partimos desde un comienzo planteando. ¿Y qué es lo que hemos hecho en este sentido? Primero,
Partimos haciéndola nosotros mismos, obviamente, en una primera instancia. Pero lo óptimo sería que todos los lugares tuvieran un flujo administrativo para dar la licencia, que no necesariamente sea ese día, sino que pudiese ser al día siguiente. Y eso pudiese hacer un personal administrativo que estuviera aislado, o buscar la forma de hacerlo de manera expedita y nuevamente manteniendo un flujo por fuera de los enfermos que están en el hospital, ¿cierto? En términos prácticos, para mis colegas, para los que les toque hacer las licencias, en la licencia existe el diagnóstico aislamiento. Basta que ustedes coloquen aislamiento y en la observación coloquen caso sospecha o caso de contacto. Y con eso es suficiente. Eso lo estamos haciendo así y es efectivo y está validado actualmente. Por último, no es imperativo que entreguen la licencia el mismo día. No se desgasten, porque lo que nosotros vimos en una primera instancia, yo mismo teniendo que ir a evaluar casos, vistiéndome de astronauta, viéndolo, saliendo, todo un cuento, muchísimo tiempo por paciente, después tener que hacer la licencia y además la notificación tomaba demasiado tiempo. Y hay procesos que se pueden optimizar. Vean ustedes su realidad local y vean ustedes cómo pueden optimizarlo. Tal vez teniendo médicos que se dediquen solo a notificar los casos sospechas, a lo cual me voy a referir posteriormente, o a las licencias, y que haya solo un examinador. Recordemos el primer mensaje, y aquí se vio en la diapositiva. Diferenciemos los flujos, diferenciemos las funciones. ¿Y cómo notificar? Otra de las preguntas que nos ha llegado mucho en redes sociales, ¿cómo notificar? Para esto el MinSal ha determinado y ha puesto a disposición de todos nosotros, los profesionales y médicos, una página que se llama epevigilia.minsal.cl. Repito, epevigilia.minsal.cl, donde ustedes crean su usuario, crean su clave e inmediatamente se les van a abrir todas las enfermedades de notificación obligatoria y en letras grandes va a salir COVID-19. Ustedes tienen que tocar eso, se va a abrir y va a salir un formulario. Ese formulario tiene múltiples preguntas. Entre las preguntas que nosotros normalmente no hacemos en una urgencia está: ¿dónde trabaja? ¿Cuál es su función en ese lugar? ¿Dónde queda su lugar de trabajo? Y todo lo relativo a dónde viajó, si es que viajó. En este caso ya no necesariamente hay trazabilidad del viaje, pero originalmente salían los países, las ciudades, el tiempo en que estuvo, cuándo llegó a Chile, cuánto tiempo empezaron los síntomas, cuáles fueron esos síntomas. O sea, es un formulario extenso. Pero actualmente, como no hay trazabilidad y no necesariamente hubo viaje, puede que hayan ciertos ítems que van a quedar vacíos. Basta que usted certifique vía epevigilia.minsal.cl para que ese paciente usted lo dé de alta solo habiendo tomado el examen y habiendo dado tratamiento sintomático en los casos leves. No requiere comunicarse con MinSal ni con la Seremi, ¿sí? Este es un proceso que aliviana mucho tiempo y que se puede automatizar de manera mucho más rápida, y es lo que estamos viviendo actualmente en las urgencias grandes, ¿sí? Bien, he hablado bastante de la parte de los flujos administrativos, que es lo que me interesa de sobremanera que podamos aplicar en nuestras urgencias, porque hacer correctamente los flujos administrativos va a permitir que disminuya la tasa de contagio, sobre todo en los hospitales, que es donde estamos hacinando gente enferma. Recordemos, si usted va a una urgencia o a un hospital por una patología leve no respiratoria, una gastroenteritis, usted tiene riesgo máximo de infectarse mientras está en una sala de espera, si es que esta no está diferenciada y al lado suyo está sentado un paciente COVID-19. El único lugar donde usted tiene el mínimo de riesgo de contagiarse va a ser en su casa. Y por eso el mensaje a través de toda esta presentación es: aíslese. Si usted se aísla, tiene el máximo de posibilidades de no contagiarse. Versus si usted va a un hospital donde hay gente enferma y hay gente COVID-19 diagnosticada, ¿sí? Recordar ese mensaje. Bien, ahora voy a pasar dirigidamente a cuáles son las acciones que nosotros como personal de salud debemos tomar dentro de nuestros servicios de urgencia o de nuestra asistencia al hospital. Y se ha hecho hincapié en que deben haber dos tipos de uniforme o utilizar dos tipos de ropa. No desplazarse a través de la ciudad con su uniforme clínico, el mismo que va a usar. Usted debe llevar una ropa, asegurarse de cambiarse en el lugar. Esta ropa que usó en el lugar, guardarla en una bolsa plástica, cambiarse de ropa y volver a su casa y lavarla inmediatamente. Basta el detergente común para matar el virus. Recordemos que el virus tiene una cápsula lipofílica que se rompe con jabón y con detergente, por supuesto. Y en efecto,
pese a toda esta histeria colectiva por el alcohol gel, el jabón y el lavado de manos es más efectivo. Si solo nos lavamos las manos con jabón, es más efectivo, ¿sí? Recalcarlo, porque dicho sea esto, ahora la gente se va a ir al supermercado a comprar todos los jabones, pero en el fondo eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por el otro lado, también hay una conducta respecto a los zapatos, y es súper importante destinar en este minuto 2 zapatos, uno para el hospital y uno para la casa. El zapato puede permanecer dentro de la bolsa, obviamente es difícil lavarlo a la lavadora, pero sí poder echar incluso un desinfectante que basta hacerlo casero, bastan 100 cc de cloro en 900 cc de agua y yo tengo un desinfectante efectivo para superficie. Por lo tanto, pudiese colocárselo a los zapatos y con eso eliminar la carga viral que pudiese traer desde el hospital, ¿sí? Medidas sencillas pueden hacer la gran diferencia y de no contagiar yo además a toda mi familia, porque entendamos que nosotros somos personal de riesgo y que podemos ser vectores de esta enfermedad, ¿cierto? Bien, y ahora pasando a los elementos de protección personal específicos. Existen distintos, y entre ellos se han diferenciado cuáles son necesarios completamente para manejo de pacientes sospechosos de alta sospecha o respiratorio, ya lisa y llanamente, porque como no tenemos trazabilidad, cualquiera pudiese ser sospechoso, versus el manejo clínico habitual. Basta con una mascarilla clínica con tiras, que esta sabemos que dura hasta 6 horas, y no la de elastiquitos que dura hasta 45 minutos. Basta una clínica con elementos de protección y un buen lavado de manos para no contagiarme si no me tosen directo en la cara. ¿Sí? Distinto es si yo me voy a enfrentar a una intubación o si la enfermera va a ir a tomar el hisopado nasofaringio, ella debe protegerse con visor, con mascarilla, con pechera. Nosotros de manera de reasegurarnos estamos utilizando toda esta medida. Mascarilla, visor, gorro, pechera completa, incluido mangas, guantes y no máscara N95, sino la habitual, y con eso hemos enfrentado a los pacientes. Obviamente esa es una manera mucho más segura, pero basta si ustedes no tienen en su servicio con la correcta mascarilla y con el correcto manejo de la unidad, la higienización de manos y todas las medidas generales que se han ido propuestos naturalmente. Ahora, en términos de manejo clínico, tenemos las terapias de acuerdo a la enfermedad. Recordemos que este es un agente que genera una enfermedad de naturaleza fundamentalmente respiratoria. Por lo tanto, las estrategias son bastante similares. Sin embargo, la oxigenoterapia es útil, obviamente, en aquellos pacientes que lo requieran, pero es controversial el uso de aerolización por nebulización y el uso de ventilación mecánica no invasiva. Se ha demostrado que no tiene grandes outcomes. Los outcomes positivos o los resultados positivos que se han visto son en aquellos que tienen CPAP o presión positiva continua en cascos que no existen en Chile. No estoy hablando de halos de guagua, sino que estoy hablando de cascos, que es algo que se está usando en NHS, en UK, en Reino Unido. Y que eso aparentemente ha tenido resultados positivos, pero también va a depender del paciente. Si es que es un paciente que tiene una capacidad o que tiene un pulmón muy restrictivo, no necesariamente va a ser positivo. Y el aerolizar el virus, que originalmente se transmite por gotas, puede infectar a toda la gente dentro del mismo sector, si es que no está en una unidad a presión negativa, y nosotros sabemos perfectamente que las unidades a presión negativa son escasas, ¿sí? Y por el contrario, lo que sí estamos recomendando es la intubación orotraqueal precoz. Si un paciente tiene el rango o requiere soporte ventilatorio clínico gasométrico, requiere un circuito de intubación y cerrado y prepararse para una intubación precoz. Y para prepararnos para esta intubación precoz, fundamentalmente el equipo debe tener, todo el equipo de la preparación debe tener las medidas máximas de seguridad por el riesgo de aerolizar, ¿sí? Máscara N95, visor, gorro, máscara completa, guantes. Con eso nosotros nos preparamos. Y de hecho, la Universidad Católica preparó un video, el cual me han facilitado y lo voy a compartir con ustedes, en donde explica
tenemos sonido, pero es autoexplicativo. Fundamentalmente, preparación de los insumos. Bien, preparación de los insumos. El equipo de apoyo esté listo para ingresar, como ustedes ven, con todas las medidas, con antiparras, de preferencia que estas fueran selladas, mascarilla con reservorio de oxígeno, preparándose para una secuencia de intubación rápida, sin ambú, solo con máscara de no recirculación, para evitar el y luego la intubación, la secuencia de intubación rápida, de la manera que nosotros habitualmente conocemos, ¿sí? Se infla el CAF y se conecta inmediatamente al ventilador, el cual debe haber tenido previamente circuito cerrado, como digo, para evitar que exista aerolización, y luego la confirmación con capnografía es más que suficiente. El manejo de los equipos después del uso es clave, y ese protocolo debiese estar en todos estos pacientes. O sea, no dejar el laringo en una mesita al lado, ni ninguna de esas cosas, sino mantenerlo todo con la mayor cantidad de higienización posible, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de la presentación me solicitaron ver a qué paciente yo debo hospitalizar. Ya vimos algunas partes del manejo de manera sencilla. No hice alusión a un cuadro de que es una carta que me la facilitó el doctor César Santis, médico intensivista y jefe técnico del Hospital Barros Luco, mi amigo personal. Me planteó y me dio esta carta en la cual quise mostrar. El doctor Gattinoni es conocido en la medicina intensiva a nivel mundial y él es muy dedicado a la ventilación. Y él ha planteado en esta carta algunos puntos claves. Y cuando este cuadro se presenta en su fase más crítica, que es en el distrés respiratorio, se ha visto de que cuando nosotros partimos con ventilación a presión positiva, como dije inicialmente, que es controversial, no necesariamente da un buen resultado, sino que incluso pudiese dar un mal resultado. Lo segundo es que estos pacientes, los pulmones se vuelven muy rígidos y requieren una gran o un PIP elevado, o sea, una presión de final de expiración muy alta, lo cual se ha visto que ha tenido gran repercusión hemodinámica, por lo tanto va a ser necesario el uso de droga vasoactiva. Y por último, se ha visto de que no existe un gran beneficio de estos pacientes al ser pronados. Estos son aparentemente un tipo de estrés respiratorio al cual no estábamos habituados, y cabe destacar que estrategias como el ECMO, o sea, la circulación por vía intracorpórea, ha dado un resultado de efectividad de un 0%. Por lo tanto, en Chile, si nosotros llegásemos a necesitar ECMO para un paciente por COVID-19, ya sabemos por experiencia internacional de que el resultado va a ser 0 en efectividad. Así que pudiese ser una recomendación, y esta se la entrego a Sochimi, que debe evaluar la necesidad de llegar hasta el ECMO o no. Bien, retomando entonces la pregunta de ¿a qué pacientes debo hospitalizar? Los pacientes que debo hospitalizar están categorizados de manera bastante sencilla. Si es COVID-19 positivo, hospitalizar a aquellos con comorbilidades. ¿Por qué? Porque se han visto que estos se comportan como pacientes más graves y tienen mayor riesgo de deterioro. Entonces esto, por precaución, aunque no tenga disfunción, debiese ser hospitalizado. Mayor, obviamente, es la indicación y mucho más perentorio si es que tiene alguna disfunción de su patología de base, ¿cierto? El segundo, aunque suene de perogrullo, si el paciente tiene requerimientos de oxígeno, va a ser hospitalizado al igual que en otra patología pulmonar que la requiera, ¿no es cierto? Y por último, claramente, en aquellos pacientes que tengan requerimientos de soporte ventilatorio y de cuidado intensivo, va a ser ingresado de manera obvia, ¿sí? Ahora, hay realidades que ha visto enfrentado cuando ya es zona de catástrofe. Nosotros todavía estamos al inicio de la curva. Italia ya está en un lugar en donde su sistema de salud colapsó, sus UCI colapsaron, y comenzaron a implementar criterios de exclusión tales como no atender pacientes críticos mayores de 80 años. O sea, esos pacientes no ingresan a la UCI, se da medida de soporte, alimentación, y se espera el deceso, ¿sí? Y nosotros pudiésemos entrar en esa curva si es que no tomamos las medidas simples y sencillas que se han ido planteando, como el aislamiento. Nuevamente, lo único que es efectivo realmente para frenar esto es el aislamiento. Bien, nosotros aparte tenemos en Chile la denominada conocida ley de urgencia, que es la ley 19.650,
La ley 19.650 tiene ciertos criterios y que no corresponden todos los pacientes COVID a estos criterios. O sea, estos criterios van a seguir siendo los mismos que se han planteado para las otras enfermedades ventilatorias. ¿Cuáles son estos? Y es importante que los colegas lo sepan porque es su deber certificar, si están en un servicio privado, a FONASA, que tienen un paciente que cumple criterios. ¿Cuáles son estos? Hipoxemia con requerimientos de oxígeno, con una FiO2 mayor al 50%. Si es menor que eso, no cumple criterio de urgencia, y esa ley de urgencia será rechazada, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, si el paciente requiere soporte ventilatorio, dígase presión positiva o negativa, también es criterio para ley de urgencia. Ambos son criterios simples, indiferentes de la patología de base. Basta que sea una neumonía o un EPOC descompensado y que conviva o no COVID, ambos son criterios de emergencia ley, ¿sí? Y por otro lado también, cuando hay un deterioro y se llega a utilizar droga vasoactiva, ustedes busquen la patología que cuadre. Puede estar de contexto de un shock, una sepsis severa, una insuficiencia cardíaca con requerimiento de droga vasoactiva, en fin, o por la propia intubación, sedación, cuánta cosa. Obviamente, también cumple criterios de ley de urgencia. No olvidar que también tenemos que seguir haciendo la parte administrativa que nos corresponde como médico. Bien, dicho sea esto, y ya luego vamos a dar paso a las preguntas que nos vayan haciendo de manera virtual. Recordar que las medidas más sencillas son las más eficaces. Y esto está en la página del MinSal, apenas ustedes la abren, dice lavado de manos, estornudar en el pliegue del brazo, tratar de mantener una distancia a la persona que está alrededor mío de 1 metro como menos, evitar una vez tocado distinto elemento, llevármelo a las mucosas oculares, vocal, para no contagiarme, no compartir la botella, la bombilla, y evitar el saludo de manos y de besos, ¿sí? Es una costumbre a la cual nosotros no estamos muy habituados, pero que es necesario implementarla. Esta pandemia, nosotros estamos hablando hoy de 15 días. Hoy en Europa se está hablando de 4 a 6 semanas, porque no se han tomado las precauciones que estamos hablando tan simples como el aislamiento. Por eso que no importa cuánto nos cueste o cuánto aleguemos, vamos camino a eso. Y si nosotros vemos las curvas de infección que tienen los distintos países, Italia, que es el que ha tenido el segundo más desastre después de China, entendiendo la población de China mucho mayor. Italia tiene una curva de aceleración menor que la nuestra. Nosotros vamos más rápido que ellos. Y el modelo de predicción matemática ha mostrado que vamos pasito a pasito cumpliendo los mismos casos y es posible llegar a 40.000 si no logramos cortar esto. Entendamos de que el 80% va a tener una enfermedad leve, pero un 15% va a requerir hospitalización y un 5% va a requerir cuidado intensivo. Y actualmente la mortalidad de esto está variando de acuerdo a los distintos números. China dijo un 1%, 1 de 100 se mueren. Italia llegó a un 7,2, 7 de 100 se mueren. Pero estamos viendo de que esto se está comportando distinto de acuerdo a la población que tenemos. Así que es muy importante esto. Por lo tanto, el mensaje que quiero recalcarle a todos ustedes, tanto médicos, profesionales médicos, y aquellos que también nos están viendo solo para interiorizarse, es que se queden en sus casas. Lo único efectivo en el mundo ha sido que se queden en sus casas. Esto es una enfermedad que es colectiva, y es súper importante, porque aquí el individualismo no sirve. Si yo me llevo todo el alcohol gel y los dejo a todos sin alcohol gel, eventualmente me voy a contagiar gracias a ello, porque yo los dejé sin alcohol gel. Esto no me sirve que yo me salve solo y que yo me aísle solo. Si no nos aislamos todos y lo hacemos a media, el virus va a seguir avanzando. Y el pic no será hoy, va a ser en 2 semanas más, cuando dejemos y volvamos a salir de nuestras casas. ¿Se fijan? Esto es colectivo. Así que ese era el mensaje que quería llevarles hoy día en representación de la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia. Estamos todos los médicos de emergencia comunicándonos de manera directa. Estamos en comunicación tanto los jefes de los servicios, jefes de programa de formación de médicos especialistas en urgencia. Hemos estado teniendo cada vez más llegada a regiones y la idea es que la información siga siendo traspasada de manera directa, de manera fortuita, para evitar todos estos conflictos, sobre todo mentales de no creer, de la incredulidad sobre la autoridad y sobre todo lo que ha venido sucediendo producto de lo que venía del estallido social. En este momento hay que dejar de lado por un momento la ideología y sentarnos directamente en salvar vidas.
Una vez que las vías se salven, retomaremos nuestras vidas normales y usted podrá expresarse como quiera, en la calle, protestando, no protestando, como usted estime. Lo primero hoy es salvar vidas. ¿Bien? Eso. Muchísimas gracias y ahora pasamos a las preguntas. ¿Puedes conectar acá? Dicen que se ven los dos. Sí, sí, pues. Voy a ayudar con esto. Son muchas preguntas. Doctor, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La verdad es que hay muchas preguntas en los chats. Así que, Carlos recopiló algunas para que las pueda ir desarrollando. Nuevamente, muchas gracias por el interés. Hay muchas preguntas, como dijo Camila, y vamos a empezar con la que se repitió más. Uso, efectividad, duración aproximada de las mascarillas. Y también preguntaron con respecto a esto mismo si el uso de mascarillas de género hecha en casa es útil. Bien, primero que todo, ha sido un tema bastante controversial y si ustedes ven, los médicos no andamos deambulando por ahí con mascarillas. Y la gente que trabaja en urgencia o en hospitales no anda deambulando con mascarillas. Y esto es porque hay un sustrato técnico detrás. Primero, si vamos a hacer diferencias por mascarillas. Las mascarillas comunes, desechables con elástico, duran no más de 45 minutos. ¿Sí? Entonces, si usted está en la calle y la está usando, se le va a echar a perder en menos de una hora. ¿Sí? Luego las con tiritas son más efectivas y pudiesen durar hasta 6 horas. ¿Sí? Esas son las que se utilizan, por ejemplo, en pabellón. Las que usan los cirujanos cuando van a operar. Y luego están las mascarillas N95, que como yo dije en la presentación, nosotros utilizamos eso para exclusivamente medidas invasivas con un paciente que sabemos que probablemente es positivo, para intubación o para hisopado. ¿Por qué? Porque aquí hay riesgo de que a presión positiva el virus ya no se transmita por gotitas como se transmite actualmente, sino que se aerolice. Y eso sí pudiese penetrar mi mascarilla. Para una persona que tose, el enfermo y el que está al frente, basta una mascarilla para que no se contagie. ¿Sí? Las mascarillas de género, obviamente, no van a tener una cualidad suficiente para un caso particular. En uso hospitalario, por ejemplo, no se justificaría en lo absoluto. Y yo creo que es más una tranquilidad mental para la gente que va por la calle que otra cosa. Pero no se justifica el uso de mascarilla y nosotros, en la práctica de urgencia al día de hoy, no tratamos pacientes con mascarillas si es que no son sintomáticos respiratorios. O sea, si alguno me consulta por un dolor abdominal, yo no me voy a poner mascarilla. Pues yo no tengo la psicosis de que tú me vas a contagiar porque no estás sintomático por mascarilla. Simplemente hay que saber dividir la agua. Y por lo demás, la autoridad ha sido bien enfática y han habido ciertas controversias, pero nosotros, respaldando al Colegio Médico y como Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, decimos que no es necesario el uso de mascarillas, salvo que usted esté sintomático o que se esté enfrentando a una persona sintomática respiratoria. Si usted va por la calle, caminando, y nadie está tosiendo, no tiene mayor sentido. Por lo demás, tampoco puede estar la psicosis de que queda en el aire, cuánto rato queda en el aire, puede quedar 4 minutos, puede quedar 10 minutos. Bueno, la verdad de las cosas es que no es la manera de enfrentarlo, porque, insisto, no es algo que sea un virus respiratorio de aire, sino que es de gotas. ¿Sí? Perfecto. En cuanto a lo que dijo de la separación de los servicios de urgencia. ¿A qué, perdón? A la separación de los Sí. servicios de urgencia. Preguntan mucha gente que está en hospitalizado y en atención primaria si esto es una medida que se tomará solamente para los servicios de urgencia, en donde puede haber un área exclusiva para estos pacientes respiratorios, o se recomienda, hay recomendaciones en los otros países para los otros servicios. Lo que se está haciendo actualmente es dividir el hospital o la clínica y aislando sectores de manera completa. El vaciamiento de hospitales, por ejemplo, el Hospital Clínico Universidad de Chile está apostando a vaciar y se han cerrado los policlínicos electivos, se han cerrado la cirugía electiva, cosa de que todos esos pacientes que se van a ir de alta, sus unidades van a quedar desocupadas. Y con eso vamos a poder nosotros tener mayor capacidad de recibir estos pacientes ventilatorios y poder aislarlos en lo que se ha denominado clusters o grupos, todos por un ala en donde no haya gente que circule de otras enfermedades y así evitamos que haya propagación. Pero esta división de flujo, como yo soy el portero del hospital, estoy desde la puerta preocupado hasta que en su momento en que se hospitalice o se vaya para su casa no contagie a nadie más. Teniendo eso en mente, cada hospital
tiene que ser capaz de dividir. Y como lo planteaba en otra de las alternativas, como ya de escalamiento, se está pensando en hospitales de menor complejidad o más chiquititos, en vaciarlos y utilizar esos centros como centros satélites de los hospitales base, cosa de que estos pacientes sean trasladados a este centro y tener una especie de aislamiento globalizado dentro de un hospital. Eso también pudiese llegar a ser cierto. Y otra cosa que se ha escuchado en la prensa, y que sí se ha hecho en otros países, como Alemania o como Francia, es tomar hoteles, y los hoteles utilizarlos como unidades de aislamiento. Porque, insisto, el aislamiento es pequeño, pero si yo cierro ciertas alas, y obviamente la capacidad hotelera disminuye un montón. Entonces, es darle uso, y distinto es si es que se hace de manera gratuita, donde el Estado se empodera o se paga, eso es indiferente. Pero pudiese ser si es que acabamos, por ejemplo, con las camas. Porque imagínate, si tenemos 40.000 casos, que pudiese ser un pic, si el 15% va a requerir hospitalización, o sea, el 20%, vamos a tener una capacidad, o sea, una incapacidad de absorber toda esa demanda en los hospitales. Y vamos a tener o la opción de Italia de dejarlos morir, o tener que empezar a improvisar y utilizar otros lugares. Viniéndonos a la realidad hoy día, lo que se puede hacer es aislar sectores del hospital. Y ojalá tomar el examen no en la urgencia, ojalá tomarlo fuera, o en el estacionamiento, da lo mismo, fuera. O que esas personas, si no puedo dividir mi sala de espera, y eso es clave, dejar la sala de espera separada o que espere afuera. Ya no se trata de ir a pensar mal de mí, sino que estoy evitando de que alguien adentro se contagie. Y eso hoy día es el punto más clave, es separar las aguas con acomodo de lugar. Perfecto. ¿Qué pasa con los pacientes ya hospitalizados, que no han tenido patología respiratoria? ¿Se asume que pudieran estar expuestos en algún otro momento, o esos pacientes hospitalizados que no tengan patología respiratoria, pero que hayan tenido un contacto con familiares, se les tiene que tomar en un hospitalizado? No necesariamente, porque si ese familiar, vamos de nuevo a ir a la definición básica para no enredarnos, si ese familiar no tiene sintomatología respiratoria, perfecto. Pero pongámonos en el peor de los casos, ese familiar vive con un caso positivo coronavirus 19. Ese caso es contacto. Ese familiar debiese estar aislado, porque es contacto. No tiene por qué ir al hospital a visitar al enfermo. ¿Sí? Supongamos que rompe esto. Sería contacto de contacto. Y como yo le expliqué, el contacto de contacto no se le realiza el examen, a no ser que presentara síntomas, es contacto. ¿Sí? Ahora, si este paciente hospitalizado, que obviamente puede tener muy posiblemente un sistema de defensa disminuido, presenta síntomas respiratorios, y tenemos el antecedente de que alguien, vamos a hacerlo igual, pero porque es una situación muy específica, pero no es el caso que debiese ser 1 a 1, ¿cierto? Pero aquí es importantísimo, por lo mismo, cumplir el aislamiento. Caso sospechoso y contacto no debe circular. Y por lo menos, o sea, y en ningún caso acercarse a un hospital, salvo que presentara sintomatología respiratoria crítica, como la que yo les planteé. Ahogo, sensación de que se está yendo todas las pailas, de que ya no me siento bien. Bueno, ahí que vaya el curso. Resfrío, moquito. Doctor, en el chat se repite mucho lo que habló sobre las comorbilidades. O sea, como qué comorbilidad en específico tenemos que considerar para considerarlos como criterios de hospitalización. Sí, sí, han habido diferentes definiciones, ¿no? Obviamente los pacientes pulmonares crónicos van a tener mayor capacidad de descompensación, ¿sí? Los pacientes hepáticos, aquellos que han fumado toda su vida, pacientes asmáticos pueden tener mayor hiperreactividad, pacientes diabéticos se ha demostrado que tiene mayor correlación, pacientes obesos mórbidos también pueden ser, y pacientes, por ejemplo, insuficientes cardíacos, en donde tienen una capacidad de reserva menor, pudiesen ver también afectada su función. Pacientes inmunosuprimidos por definición, o que están en tratamiento inmunosupresor, siempre van a ser pacientes de riesgo. ¿Ya? Yo creo que esos son los grandes grupos que nosotros tenemos que abarcar. Perfecto. También se repitió bastante el punto de la aerolización. No se recomienda en ningún caso las nebulizaciones, incluso en pacientes, se ponían los casos de pacientes asmáticos, etcétera. En general, una nebulización o ese tipo de cosas. Ahí entramos en un conflicto, porque si yo llego a un paciente con una crisis asmática, que me puede pasar ahora o más rato, obviamente mi tratamiento debe primar por sobre salvarle la vida, que pensar en que él es COVID-19. Por lo tanto, en ese caso, el clínico lo que debe plantearse es
Estoy enfrentando a un paciente con una condición y sospechar que pudiese además ser contagioso. Por lo tanto, uno trata al paciente, trata la condición y toma todas las precauciones posibles para no contagiarse el resto de las personas de su unidad. Obviamente ese paciente se le va a tomar el examen y si tenemos premura, podemos tener el resultado en 3 horas, que son los más rápidos. Pero actualmente hemos visto que en horario inhábil, o después de las 5 o los fines de semana, se hacen de manera externa y puede estar al otro día o al día siguiente y ya contagiaste a todo eso. Díganme nomás. Hay muchas preguntas, la verdad. ¿Cuál es la recomendación para el tratamiento farmacológico, entendiendo que algunas vías de administración no están recomendadas? Y lo mismo también asociado con el uso de antiinflamatorios, que ha hecho mucho revuelo social, Sí. si es que hay algo evidenciado. Sí, ha sido súper controversial el uso fundamentalmente de ibuprofeno. Las recomendaciones son de acuerdo a la patología. Si un paciente tiene un resfrío o tiene una gripe, basta un antipirético para que, y medidas de hidratación, de alimentación, y utilicen lo que quieran, palto o miel. Eso no es relevante clínicamente, sino que es sintomático. El cuadro se va a comportar el 80% como una gripe, un resfrío habitual. Por lo tanto, bastaría con paracetamol, ¿sí? Ya que está la controversia y no hay una claridad, digamos, a nivel consensual al respecto, yo preferiría evitar el uso de ibuprofeno o de AINES, por lo general. Por lo tanto, pudiésemos utilizar otras variantes, como paracetamol. Y alguien me puede decir, ¿y si es alérgico al paracetamol? Si el miedo de todos, si es alérgico al paracetamol, podríamos usar otro, como la dipirona, que no es francamente un AINES, por lo tanto, pudiésemos utilizarlo, sí, y es un muy buen antipirético. Entonces, con eso manejaríamos los síntomas, más las medidas físicas, las medidas alimentarias y el aislamiento. Esa es la clave. Después, si nos vamos a cosas específicas, o la típica pregunta de la persona que no sabe y que siente dolor de garganta y empieza a tomar amoxicilina, que es súper común, no tiene ninguna relevancia la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico, no es un antiviral. Biótico, bacterias, no viral, no tiene sentido. Y no tiene sentido tampoco las nebulizaciones, si es que no sea asmático, y todo ese tipo de cosas. Basta con lo simple aquí para resolver y aislarse. Nada más, aislarse. Perfecto. También llegaron varias preguntas de atención primaria y el manejo de un poco de las medidas de aislamiento que ya más o menos la hemos hablado, pero enfocado en la atención de urgencia. ¿Qué pasa en las salas de espera, en los centros de atención primaria, donde probablemente tengamos bastantes casos sospechosos y cómo manejar las redes de atención primaria? Exacto. La atención primaria no dista mucho de la atención terciaria, atención de urgencia. Distinto, hay que dividir dos cosas, lo que sería un SAPU, que es un centro de atención primaria de urgencia, a lo que es una consulta esporádica. El SAPU debiese tomar las mismas medidas que tomaríamos en una urgencia terciaria o más grande como la que son los hospitales de referencia. Vale decir, tener la capacidad, como sea, un container, una carpa, aquí hay que usar la creatividad también, porque los recursos no están. Entonces, si tenemos una sala de urgencia, una sala de espera, dividirla. Y si es necesario que los respiratorios esperen afuera, esperan afuera. Pero la idea es no mezclar pacientes respiratorios con no respiratorios. Desde ahí parte la división del flujo. Y si tengo 2 médicos, como lo tienen los SAPU o uno, es muy difícil poder llevar a cabo el plan que yo estoy planteando de decir dividamos las funciones. Porque esa es la realidad de nuestro país. Tenemos infinidad de casos en donde no se cubren los turnos. O hay un médico de turno que tiene que atender una demanda de 100 o 200 pacientes en 24 horas. Obviamente no es lo óptimo. Y en ese caso, nosotros también hemos tomado la siguiente conducta, que es tener la capacidad del triage, ojalá un triage clínico, vale decir una enfermera de alta experiencia o un médico, de derivar a sus casas a aquellos pacientes que consideren que no requieren atención médica de urgencia, porque no va a ser posible absorber toda la demanda. O sea, si la persona sigue preguntando porque hace un mes le duele la guatita, y va a la urgencia por eso, decirle, señora, usted puede estudiarse ambulatorio, sus signos vitales están perfectos, su cuadro no impresiona crítico, estamos en una situación de emergencia. Aquí, insisto, la satisfacción usuaria no va a ser la mejor, pero sí tenemos que entender de que esa persona corre más riesgo en esa sala de espera, producto de que se puede contagiar en su casa y atenderse ambulatorio. Va a haber una segunda pregunta. Los policlínicos están siendo cerrados, los de atenciones ambulatorias y electivas. Este no es el minuto para resolver cosas que se pueden resolver en 1, 2, 3 meses más.
Las únicas cirugías que están siendo electivamente realizadas son las oncológicas, porque finalmente hay tiempo por medio, ¿sí? Pero el resto son cirugías de urgencia, oncológicas, y se acaba. Porque estamos todo el servicio sanitario a nivel nacional enfocado en esto, en esta crisis que se nos viene. Por lo tanto, también la colaboración a los pacientes, a la gente en sus casas, a no consultar a urgencia por dudas. Las dudas, existe Salud Responde, las dudas existen nuestros chats, nuestros mails, nuestros Twitter. Hay una campaña de médicos que estamos todos por Twitter respondiendo preguntas en las ciudades. Está el Twitter de Sochimu, @Sochimu. Está mi Twitter, que es @Dr.Ponce_CL. O sea, estamos por todos lados. Todos queremos aportar para evitar el colapso, porque yo veo desde la urgencia, yo trabajo en la urgencia, soy jefe de turno, y me llegan este colapso, me va a llegar en cualquier minutito, y ¿qué hacemos? Y eso es lo que estamos teniendo que realizar. Y la atención primaria absorbe gran parte de la atención de este país. Por lo tanto, para ellos me apoyo, y si tienen dudas o si tienen dificultades y quieren hablar con emergenciólogos, que se comuniquen con nosotros, están los links, están los Twitter, estamos ahí para ayudar. En cuanto por el tiempo, seleccionamos 2 preguntas más. Perfecto. La primera pregunta que voy a hacer es en cuanto se hablaba muy poco de qué hacer en caso de recién nacidos, pacientes neonatales, en general, ¿es el mismo manejo? ¿No hay mayores cambios en lo que se debe hacer en un adulto? ¿O hay algo que se recomiende? Mira, lo que se ha demostrado hasta ahora, en los pocos estudios de casos que hay, es que la verticalidad de la infección es prácticamente nula. O sea, una mamá enferma no traspasa a su recién nacido. Eso es prácticamente nulo. Luego las precauciones son las mismas. Caso sospecha, caso contacto. Siempre vamos al mismo algoritmo. Y entender que esta es una patología que ataca fundamentalmente pacientes sobre 60 años. O sea, a diferencia de que nosotros siempre segmentamos los menores de 2 años, por ejemplo el BRS y entre otros virus, y los mayores de 60, este ataca duramente a mayores de 60. Por lo tanto, un niño, un neonato lactante, tiene menor riesgo de desarrollar la patología de manera crítica. O sea, si la va a desarrollar, va a ser un resfriado posiblemente, o una gripe, pero no mucho más que eso. Y el otro día una mamá me hacía una consulta por Twitter, me preguntaba, ¿qué hago? Tengo a mi guagua con moco. Mi guagua tiene 4 años, mi hija tiene 4 años, y en realidad no ha ido al colegio porque está sin clase, empezó con moco. O sea, entendamos de que también van a haber resfríos por cualquier virus, rinovirus, por lo que sea. Y ahí yo le planteé lo siguiente, porque insisto, esto es dinámico, esto puede cambiar en un ratito más. ¿Qué va a pasar? Y digo, ¿qué es mejor? Que usted se quede en su casa y lo puede tratar en su casa, puede con paracetamol, con líquido tratarlo, o quiere ir a exponerse a un hospital donde van a haber muchos más enfermos. Usted piénselo. Y ahí, en el fondo, uno tiene que tomar la decisión. Eso, entonces, ¿qué más? Sí, la verdad es que hay varias preguntas, pero hemos resuelto varias de esas. También una pregunta que quizás hace ruido un poco, ¿qué pasa con los pacientes de hemodiálisis? Porque la verdad es que dicen que no pueden quizás hacer el aislamiento como caso sospechoso, porque tienen que recurrir a estos centros para dializarse. Entonces, ¿cómo enfrentar ese tipo de situaciones? O sea, hay 2 situaciones. Si yo tengo un paciente aislado, hospitalizado, que requiere diálisis, eso va a depender de cómo tu hospital está diseñado. Hay ciertas unidades críticas que tienen capacidad para colocar una máquina de diálisis al lado, no todas, ¿ya? Porque tiene un espacio grande, porque tiene que venir la técnico de diálisis, la enfermera de diálisis y hacer todo el cuento. Obviamente, si nos vamos a la práctica, los centros de diálisis donde tú tienes sillones uno al lado del otro, es muy poco posible que un paciente caso o contacto vaya, ¿cierto? O sea, es prácticamente imposible porque ya sé que todos los que están ahí están liquidados. Entonces, mientras no tengamos una cama de diálisis aislada para ese paciente, ¿dónde crees tú que va a terminar yendo? A la urgencia. Y ahí es algo que no hemos consensuado, pero obviamente ese paciente que le van a impedir la diálisis en su centro se va a terminar descompensando en menos de 3 días, va a llegar a la urgencia descompensado, ojalá que no en urgencia dialítica, pero ese paciente, si es que se sospecha COVID, va a ir a aislamiento, y en el aislamiento sí se le va a poder hacer la diálisis.
O sea, la salida actual que yo veo es que rebote, urgencias, hospitaliza, diálisis. Porque no conozco, y esto hablo desde la incertidumbre, porque no sé si ha planteado un centro de diálisis, porque insisto, los centros de diálisis son satélites, y muchos son privados que prestan servicio al MinSal. Que sea, por ejemplo, lo vamos a aislar a todos los casos. Si se pudiese hacer eso, le quitamos pega al hospital y lo dedicamos solo a los aislados. Eso pudiese ser una solución, pero no creo que esté aplicada en este momento. Perfecto. Bueno, la verdad es que, doctor Yuc, le queremos agradecer mucho su presencia. Creo que se han resuelto la mayoría de las dudas que en los chats fueron recurrentes, la verdad. Queremos avisarles y informarles a todos que estas capacitaciones van a seguir a cargo de la SOCHIMU de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, y el calendario va a ser disponibilizado lo antes posible también a través de ello, y se los vamos a entregar a ustedes por las diferentes vías por las que también se han podido conectar el día de hoy. Estos links por los cuales ingresaron hoy se mantienen hasta el fin de las capacitaciones, por lo tanto, mañana, pasado, el lunes van a poder ingresar con los mismos links que hoy día se han disponibilizado, y la idea es que se difundan porque vamos a tener inicialmente una capacidad de hasta 3.000 personas que puedan participar de estas conferencias. Así que les agradecemos la participación, espero les haya sido de gran utilidad y que estas capacitaciones para todos los días se puedan ir replicando con la participación activa que han tenido en el día de hoy, tanto en los chats como en la simple conexión, y se nota el interés de los profesionales de querer estar capacitados y al día con lo que está pasando a nivel nacional. No sé si quiere hacer algunas palabras también de cierre. Sí, fundamentalmente la idea nuestra es poder estas clases virtuales online también traspasarlas, por último los PPT o el material, poder dejarlo a disposición. Nosotros, como le digo, a través de nuestro Twitter en SOCHIMU o en la página podemos comunicarnos directamente, y para aquellas personas que no estuvieron viendo, si es que requieren los datos, yo no puse tablas duras, ni datos duros, ni tantas cosas, porque me interesaba más entender el manejo, pero para todo esto existe bibliografía dura, y si quieren que le hagamos llegar algunos informes, papers, relatos, sí, lo podemos entregar. Los medios oficiales, estas clases van a quedar grabadas, y los medios oficiales de comunicación y difusión probablemente van a ser la SOCHIMU, las páginas web, y también la SOCHIMI, que es la Sociedad de Medicina Intensiva. Así que ellos van a disponibilizar con los materiales de apoyo estas PPT y además las grabaciones de cada una de las clases que se van a dictar. Perfecto, agradecido. Sí, me dicen que repitamos un poco la información. Todas estas clases, las de medicina intensiva, van a ser en la mañana de 12 a 1:30 aproximadamente, y las dirigidas a profesionales de la salud de atención primaria y servicios de urgencia van a ser en la jornada de la tarde desde las 2 con el mismo link de lunes a viernes. ¿Ya? Así que ese es el mensaje, ese es el llamado, la idea es, y la invitación es a conectarse, a participar. No sé Gracias. Eso. Muchas gracias. El Twitter, ¿no? El Twitter. El de SOCHIMU es SOCHIMU, @SOCHIMU. Y el de SOCHIMI, si mal no recuerdo, es SOCHIMI oficial. Sí. Ya. Mucho complejo. De todas maneras, a través de las páginas web oficiales que se pueden buscar SOCHIMU y SOCHIMI, van a encontrar más información al respecto. Así que eso, damos por terminada la sesión para que no sientan que se va a cortar abruptamente. Así que hasta luego. Chao. Y muchas gracias. Recuerden no saludar. Sí, de lejos. De lejito no. Sí.